Vamos a continuar con esta parte de acá. Lo que sí hay que recordar es que los ejercicios del examen de ingreso a universidades, como comúnmente se llamaba el EAES, cambió un poquito, ¿no es cierto? Dejaron de llamarse ya un examen de conocimientos y se transformaron en un examen de aptitudes. Entonces, dentro de este examen de aptitudes cambia algo, verán, de que cuando era de conocimientos a ti te ponían la ecuación, ¿no es cierto? Te decían yo que es el logaritmo de x más 3 es igual a 4, calcule cuánto vale x. De eso te ponía en un examen de conocimientos. Ahora, dentro de un examen en el cual vamos a estar trabajando, ¿no es cierto? Que se llama de aptitudes, competencias y habilidades, en este examen ya no te van a poner la ecuación, sino más bien tú la tienes que plantear. Tú planteas la ecuación y de acuerdo a tus criterios, después lo resuelves, ¿no es cierto? La enorme ventaja, se puede decir, de este planteo de ecuaciones es que las ecuaciones que te van a dar, valga la redundancia, no son complicadas, son ecuaciones sencillitas, te pueden salir algo así, 3x más 1 es igual a 4. Lo complicado es llegar a este punto, o sea, llegar a entender de que esta ecuación es lo que me dice en el ejercicio. Entonces, la clase de hoy va plasmada a eso, de tratar de cambiar el lenguaje coloquial, o sea, coloquial significa el lenguaje que nosotros utilizamos para hablar comúnmente y lo transformemos a un lenguaje algebraico. ¿Listo? Esa es la, perdón, ese es el común denominador que estaremos viendo el día de hoy, ¿cierto? Cambiarle de palabras que te van a dar en el ejercicio, no te van a dar ecuaciones ya, o sea, ecuaciones era cuando teníamos un examen de conocimiento y transformarle, ¿no es cierto?, a este tipo de ecuaciones algebraicas con letras, con números que no son complicados y en realidad son súper sencillas, pero la complicación es el punto de saber que la ecuación está correcta, ¿cierto? Entonces, antes de empezar a resolver algunos ejercicios, necesito que ustedes entiendan qué signo poner, qué operador poner cuando verbalmente o coloquialmente me pongo una palabrita. Yo creo que si ustedes ven dentro de un ejercicio que te digan sumado, es como que evidente de que tienes que poner el signo más, ¿no es cierto? O si ves que por ahí te dicen restado, también como que es evidente de que tienes que poner el signo menos. Asimismo pasará con la multiplicación, con la división, con las potencias, con los radicales, también pasará con el signo igual o alguna cosa por el estilo. Pero siempre hay algunas palabritas como que no son comunes dentro de nuestro vocabulario y obviamente tienen que ver con alguna operación, tal vez sea una división y yo no lo sabía. Entonces, en este sentido, voy a poner acá algunos tipos de conectores que seguramente vas a tener que ver dentro de un examen y los vas a poner como lo que son, ¿no es cierto? Si es suma, entonces le pones como suma. Si es resta, le pones como resta. O si es división, tal vez lo pongas como división, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, les voy a poner algunos conectores que son como que comunes, ¿no es cierto? Sin embargo, no, por el tiempo no va a alcanzar a poner todos y obviamente hay una cantidad grande de sinónimos también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo del conector de suma, seguramente ustedes ya se pueden dar cuenta de que además de decir suma, yo le puedo poner, por ejemplo, un nombre añadido, ¿cierto? Si dentro de tus ejercicios o dentro del ejercicio que te están poniendo del examen te dice añadido, entonces tendrás que poner el signo más, ¿no es cierto? Porque está refiriéndose a una suma. Si, por ejemplo, dice también la palabrita aumentado, entonces seguramente tú lo entenderás que debe ir un signo más, ¿no es cierto? También algo más que le podríamos poner, por ejemplo, incrementado. ¿Ya? Y como les dije al inicio, no necesariamente voy a poner todos, porque si yo pusiera todos, pasara 3, 4 horas tratando de sacar todos los sinónimos, ¿no es cierto? Sino más bien vamos a dejarle así algunos como que comunes que se ve dentro del examen, ¿no es cierto? Añadido, aumentado, incrementado, también por ahí puede haber algún otro sinónimo más, pero vamos a dejarle de esa forma, ¿ya? También aparte de la suma, por ejemplo, cuando se refieren a la resta dentro de los ejercicios del examen, también tendrás que ponerle el signo menos si ves alguno de los que voy a poner acá, ¿ya? Por ejemplo, en lugar de decir añadido, cuando me dicen de resta, tal vez vas a encontrar la palabra quitado. Obviamente, si me dicen resta o restado es lo mismo, sin embargo, lo voy a poner. También puede existir la palabra decrementado o un decremento, ¿cierto? También te pueden poner, yo que sé, en lugar de estas también te podrían poner descuento, ¿cierto? Entonces, cuando veo todas estas palabritas, en realidad lo que yo estoy o necesito poner dentro de la ecuación será un signo menos. Y cuando veo las de arriba, un signo más.
Y de nuevo les digo, ¿no es cierto? Dentro de estas palabras no quiere decir que sean las únicas, puede haber un montón de palabras acá y también acá un montón, ¿no es cierto? Yo lo estoy poniendo las más comunes para que ustedes lo puedan tener dentro de su vocabulario. Después de suma, resta, también podemos tener, yo que sé, la palabra cuando se refieren a una multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, si se refieren a una multiplicación, yo tendré que ponerle varios signos que representan esto, ¿no es cierto? Puedo poner un por así de esta manera, alguien puede poner un por así, alguien puede poner un puntito, o alguien puede ponerle entre paréntesis, ¿no es cierto? También que se refiere a multiplicación. Cuando vea qué palabritas, por ejemplo, si me dice de, o le ponen del, o también me dice veces, ¿no es cierto? Estas palabritas significan multiplicación. Si alguien dice el 30% de, entonces esa palabrita es multiplicación. O el 40% del, entonces también es multiplicación. O a veces dicen 5 veces, ¿cierto? Entonces eso también es multiplicación. Del, veces también obviamente la palabra producto, ¿no es cierto? Y también hay una palabra como que no es tan común, pero también se pone dentro de estos exámenes y es la palabra múltiplo, ¿no es cierto? Si te dicen un múltiplo de 5, entonces, ¿qué tienes que hacer? 5 veces un múltiplo sería 5 veces X, nada más, ¿ya? Entonces aquí seguramente hay unas palabritas que se van a estar repitiendo en los exámenes y es esta de aquí, la de y la del. Estas dos como que siempre estaremos revisando dentro de los exámenes que le ponen y significan que yo estaré al frente de una multiplicación. Aparte de la multiplicación, bueno, aquí están algunos, también vamos a tener algo de lo referente a lo que es la división, ¿cierto? Y dentro del examen, la división le vamos a poner siempre de esta forma. Vamos a ponerle una línea de fracción y vamos a ponerle algo arriba y algo abajo, ¿cierto? Numerador y denominador. O sea, en realidad la división también se lo puede poner así, ¿no es cierto? Con este signo de acá. Pero dentro del examen, este signo de acá no me va a ayudar, me va a quitar un poquito de tiempo. Es mejor tenerle de esta forma, en forma de un número racional, un número quebrado también que lo llaman. Entonces, siempre como numerador o denominador. ¿Y cuando pongo esto? Cuando vea estas palabras. Por ejemplo, vea la palabra razón. Me diga la razón entre dos números. Entonces, se supone que es una división. Si me dice la palabra proporción, entonces también se está refiriendo a una división, razón, proporción. Obviamente la palabra división también. Dentro de estos también yo podría encontrar como, a ver, una más que se me va por ahí. División, razón, proporción, relación también, ¿ya? Hay una palabra que también lo ponen así, relación, o también hay una palabra al que le ponen así, es a, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando me ponen la palabrita es a, ¿no es cierto? También es lo mismo, como que yo estuviese refiriéndome a una división, ¿cierto? Por ahí también me decían la palabra cociente, exactamente, la palabra cociente se refiere a una división. Y como ya les decía, siempre traten de poner, si me dicen razón, le ponen una línea de fracción y algo arriba, algo abajo, ¿cierto? Acá también proporción, algo arriba, algo abajo. Si me dicen relación, también numerador, denominador. ESA, numerador y denominador. Cociente también de esa misma manera, ¿cierto? Por ahí también decían que la palabra también puede ser entre, ¿cierto? También viene a ser un sinónimo de división. Y como que los más comunes están acá, ¿cierto? Hay algunos más que yo lo podría añadir aquí, sin embargo, creo que estos de aquí son los más importantes. Tratemos de olvidarnos de poner el signo dividido así. O sea, está bien, pero como que me va a, dentro del examen a tener que esto de aquí, al momento de ponerle de esta forma, volverle a poner acá de una manera entre numerador y denominador. Entonces, como que me quita un poco de tiempo. ¿Listo? Y bueno, ahí aquí están como que lo fundamental, ¿no es cierto? Suma, resta, multiplicación, división. Sin embargo, también para que todo el mundo haga lo mismo, ¿no es cierto? Para que todo el mundo esté en la misma onda, también vamos a poner con lo que se refiere de potencias, ¿ya? No es complicado, sin embargo, hay que solamente ponerle para que ustedes lo tengan ahí a consideración, ¿no es cierto? Y si es potencia, también por acá vamos a poner cuando hablan también de radicales. Como les digo, no es que sea complicado, sin embargo, hay que necesariamente poner por si acaso por ahí a alguien se le olvide, ¿no es cierto? Entonces, cuando me dicen potencia, por ejemplo, me pueden poner, por ejemplo, el cuadrado, o puede decir el cuadrado, entonces se referirá a que a algo le voy a elevar al cuadrado, ¿cierto? También puede poner dentro del examen el cubo de un número de la casa, de lo que sea, entonces esto tendré que ponerle el cubo.
Y ahí también pueden haber otras palabras, ¿no es cierto? También pueden poner, yo qué sé, elevado a la quinta, elevado a la sexta, pero creo que los dos son más comunes, ¿ya? En radicales igual, por ejemplo, te pueden decir la raíz cuadrada. Entonces lo que voy a poner es, obviamente es una raíz, un radical, y aquí se sobreentiende que está el cuadrado, sin embargo también le puedes poner un 2. Y también pueden decirte así, la raíz cúbica, y lo que tendrás que poner es una raíz y aquí un 3, ¿no es cierto? Y si te dicen la raíz cuarta, le pones con índice 4. Y si te dicen la raíz que ustedes le pongan dentro del examen, lo ponen. Sin embargo, les pongo así nada más ya. Esto de aquí de potencia y radicación o radicales creo que es lo más común. Ya no creo que tengan problemas ahí. Vamos a otra cosa también. Ahorita recuerden que estamos hablando de conectores verbales. Eso quiere decir que si un ejercicio empiezan a darme en palabras, estos conectores de aquí me van a ayudar a plantear la ecuación, a poner una ecuación y después resolverla. Obviamente la ecuación no va a ser complicada, va a ser sencillita. ¿Listo? Tengo potencias radicales. ¿Qué tal si, por ejemplo, por ahí también me hablan de números? Porque esto es lo más común que se puede tener dentro de un examen, ¿cierto? Voy a poner aquí un ejemplo. Hay veces que te dicen lo siguiente. Dice un número, ¿no es cierto? Puede ser que el número sumado, multiplicado, alguna cosa por el estilo. Como no sabes cuál es el número, entonces siempre le vas a poner X, ¿ya? Si por ahí te dicen dos números, entonces yo creo que esto es súper evidente. Los dos números serán la X y la Y. Y obviamente si te dicen tres números, entonces tendrás que poner o utilizar las tres letras, X, Y, Z. Y si te dicen más números, entonces tendrás que poner la cantidad de letras que ustedes crean conveniente. Ahora, así cuando te dicen números, ¿cierto? Un número, dos números, tres números. Pero si, por ejemplo, te dicen la edad de José, la edad de José, y no sabes cuánto es la edad de José, entonces obviamente no vas a poner la X, porque si le pones la X, al final de resolver el ejercicio no vas a saber a qué te referías. Entonces lo que te vas a poner dentro de un examen es, por ejemplo, la J, para referirse a la edad de José. Algo más que podríamos decir, por ejemplo, si se refiere a una herencia, por ejemplo, la herencia o alguna cosa por el estilo, entonces vas a poner la H para referirte a esa herencia. Todo dependerá del ejercicio, ¿listo? Si en el ejercicio te dicen un número, entonces ahí sí necesariamente tendré que poner la X. Si en el ejercicio te dicen ya un nombre en particular, ¿no es cierto? Se refieren a una persona, entonces pondremos la inicial de esa persona para poder resolver el ejercicio y al final que tú lo resuelvas, sepas a quién se está refiriendo, porque cuando nosotros, por ejemplo, no estamos dentro de un examen, por ejemplo, ahorita ponemos a resolvernos algún tipo de ejercicio, estamos como que más calmados, ¿no es cierto? Y cuando estamos más calmados, obviamente, nada, cualquiera puede decir, bueno, la X se refería a la edad de Pepito, ¿ya? Pero dentro de un examen, los nervios muchas veces son más fuertes de lo común y si tú terminas poniendo a José la X, después te haces bolas y no sabes ni a quién se refería la X, ¿no es cierto? Entonces es mejor poner la J y como que tu cerebro asimila un poquito más rápido a qué se refería. ¿Listo? Eso sería en cuanto a los números. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por ahí te dan enteros? O sea, te dicen algo similar a lo que voy a poner acá. ¿Qué tal si te dicen el doble de un número? De un número. Hace rato les decía D significaba multiplicación y un número era la X, ¿no es cierto? Entonces aquí si te dicen el doble, entonces yo creo que esto no es complicado, entonces pones dos veces el número, dos veces X. ¿Y por qué está multiplicando? Porque aquí me decía D, ¿no es cierto? La palabrita D era multiplicación. Si por ahí te dicen el triple, esto los pongo porque hay mucha gente que sí, como que se hace bolas y confunde el triple con la tercera parte. Entonces pongamos así, el triple de un número, ¿cómo se pondría? Se pondría como tres veces ese no. Ya, ¿qué tal si me pongo el cuádruplo de la torta? Entonces, ¿cómo pondría? Tendría que poner cuatro veces la torta, sería una T, ¿no es cierto? Para no poner número, porque el número se ponía X. ¿Qué más podríamos poner? El quíntuplo de la edad de Ana, digamos. El quíntuplo de la edad de Ana. Entonces, ¿qué tendríamos que poner? 5 veces la edad de Ana, la letra A, ¿no es cierto? Esto cuando te diga enteros. Si no te dan enteros, también dentro del examen te pueden poner fracciones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner también las fracciones por acá.
para que no se los olvide, porque sí he visto mucha gente que en lugar de poner el triple de esta manera, le ponen dividido o sobre, ¿cierto? Entonces también hay que tener un poquito de cuidado ahí. Cuando me hablan de fracciones, en cambio te van a decir, yo que sé, la mitad de un número. Y está ahorita trabajando con números. La mitad sería dividido entre 2, ¿no es cierto? Es la mitad de un número X. Entonces yo podría poner X sobre 2. O también alguien puede poner así, la mitad de un medio por el valor de X, que también es lo mismo, ¿no es cierto? Y muchas veces las personas como que le interpretan de diferente manera, ¿no es cierto? Dicen, no, esto de aquí es diferente con lo de acá. Mentira, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces es una manera de poner o una manera de notar esto. La mitad también te pueden poner la tercera parte, te pueden decir la tercera parte del pastel o lo que sea, del pastel. Entonces sería tercera parte, el pastel, o sea, sería una P dividido entre 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La otra también sería la cuarta parte. Ya, ahorita vamos a poner así nada más, ¿ya? La cuarta parte y la otra también la quinta parte. No son las únicas, ¿no es cierto? Aquí pueden decirte la sexta, la séptima, la octava parte, no hay ningún problema, pero siempre va a ir esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Esta como que, esta nomenclatura. Entonces aquí sería la cuarta parte, sería dividido entre 4, y si me dice la quinta parte, entonces sería dividido entre 5, ¿cierto? Ahí estaría la parte referente a lo que son las fracciones. Ahora ya tengo, miren, tengo suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicación, tengo cuando me dicen números, cuando me dan enteros, cuando me dan fracciones, y lo más importante también que hay muchas personas que por ahí se saben confundir es cuando te dicen el sinónimo de igual, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá el igual cuando yo tengo que poner el signo igual. ¿Qué sinónimos nomás? Por ejemplo, puede decir equivale. También te pueden poner es a, ¿cierto? Es igual. También da o resulta, ¿cierto? Todas estas palabritas de aquí o cualquier otro sinónimo que tenga que ver con esto, ¿no es cierto? Entonces acá en esta primera parte hemos dicho algunas cositas, ¿no es cierto?, acerca de las fracciones, números, enteros, la parte de lo que es el signo igual. Me falta otra parte también súper importante y es cuando un ejercicio me habla de porcentajes. Entonces vamos a darles unos 20 segunditos mientras terminan de copiar y vamos a continuar con esta parte, pero en cambio vamos a hablar un poquito de los porcentajes y también vamos a hablar de algo que se llaman los números pares, los números impares y los números enteros consecutivos, que también dentro de un examen te pueden poner, te pueden decir, la suma de 3 números impares es igual a 40, calcule el número de la mitad, o te pueden decir, la suma de 6 números consecutivos es igual a 150, calcule la suma de las cifras del número mayor. Entonces, también deberíamos saber cómo pongo un número par, cómo pongo un número impar y cómo pongo un número entero consecutivo. ¿Listo? Entonces les doy 30 segunditos y vamos a continuar en cambio con los porcentajes y con esos números. Listo, me parece que ahí sí la mayoría copió o estaba asignando un poquito de lo que les acabé de decir. Entonces vamos a continuar en cambio con las dos partes que les dije, ¿no es cierto? Nos hace falta la parte de porcentajes y la otra parte de los números enteros también, ¿ya? Entonces vamos a poner acá qué pasa o qué pasaría si, por ejemplo, mi ejercicio tiene que ver con porcentajes. Voy a poner aquí algo súper simple, ¿ya? Tenemos otra clase, la siguiente clase que estaremos viendo son porcentajes y ahí les estaré diciendo exactamente cómo se calcula, ¿ya? Aquí voy a poner cuando yo vea dentro de una ecuación esta palabra referido a los porcentajes. Por ejemplo, te saben poner algo así. En una ecuación te pueden poner así. ¿Qué porcentaje? Te dicen qué porcentaje, entonces lo que tengo que hacer es poner esto. ¿Qué porcentaje? X%, ¿no es cierto? Y siempre el porcentaje está sobre 100. Entonces, si te ponen esto de acá, ¿qué porcentaje? Te pueden decir, ¿qué porcentaje de un número?
Entonces, ¿cómo pones x sobre 100 de y multiplicas con alguna otra cuestión que te ponga, ¿cierto? Si en el examen te ponen esto, te dicen el 40% de un número, pongamos, ¿ya? El 40% de un número, entonces 40%, recuerden, se pone así, 40, y como es porcentaje, siempre el porcentaje es sobre 100, ¿cierto? 40% sería 40 sobre 100 de multiplicación, un número X, ¿no es cierto? Multiplicación, un número X, lo puedes poner así. Entonces, también te pueden decir esto, el 50% de descuento, ¿cierto? También te podrían decir así. Entonces, ¿qué ponemos? 50 sobre 100. Y, por ejemplo, ahí podemos poner el descuento de lo que estés haciendo, ¿no es cierto? De un pantalón o el precio de algún artefacto o alguna cosa por el estilo. Bueno, en este caso le voy a bajar solamente el porcentaje. También te podrían poner así. Te pueden poner el 0.1%, ¿cierto? ¿Y cómo traduzco esto? Traduces de esta manera. Pones 0,1, siempre le divides entre 100, ¿ya? No importa qué porcentaje te pongan acá, siempre sobre 100. Si te, por ejemplo, te ponen así el 300%, no importa qué valor pongan, siempre ese valor se tendrá que dividir entre 100. Y obviamente multiplicarse con lo que yo tenga que calcular, ¿no es cierto? Porque siempre los porcentajes es referente a algo. Y siempre que yo tengo una fracción, tengo que preguntarme de qué estoy hablando. Entonces aquí vamos también a ponerle esto. Miren, aquí hay una fracción. Aquí tengo también una fracción, ¿cierto? Aquí también tengo una fracción y más abajo también tengo una fracción. Entonces, siempre que yo tengo una fracción, tengo que preguntarme de qué está hablando. ¿De qué está hablando? ¿Ya? Para que no se los olvide. Siempre que tengo una fracción, tengo que poner de qué estaba hablando. Yo qué sé, estabas hablando de un número como estaba acá, estabas hablando del 50% de descuento de un precio de un pantalón, el 0.1% estabas hablando, yo qué sé, de algún dinero, o estabas hablando del 300% de algún índice de rendimiento, alguna cosa por el estilo. Entonces, siempre aquí, cuando me hablan de qué estoy hablando, aquí siempre tiene que ir multiplicado por algo, siempre por algo. ¿Ya? Así que de ahora en adelante, siempre que vean una fracción, tienen que pensar de la fracción, de qué estaba sacando, cuál era lo que estaba, que me estaban poniendo en el ejercicio, ¿no es cierto? Para que no tengas el típico error que ya más al ratito les voy a poner, ya que hay mucha gente que ve el precio de pantalón menos su 10%, entonces pones el precio de pantalón, pone P, menos su 10%, ponen 10 sobre 100 y de ahí dejan. Y la ecuación piensan que está ahí bien, en realidad no lo está, porque si yo tengo una fracción debo poner respecto a qué le estaba sacando eso, ¿no es cierto? Entonces aquí estaría la fracción. Ahora vamos a ponernos un poquito a referirnos a los números enteros, números pares y números impares también, porque esto también te van a tomar. Entonces voy a poner acá como un literal 1, ¿listo? Entonces voy a poner cuando yo hable de números, números enteros consecutivos, ¿listo? Ya voy a hablar de los pares, números enteros consecutivos. Porque es típico en un examen como lo que van a tener que rendir, de que te van a decir números enteros consecutivos suman tanto, o 3 veces el número mayor de un número consecutivo menos el menor es igual a 50, digamos, ¿ya? Siempre te van a poner así. Entonces, obviamente, en los números enteros consecutivos, yo no puedo decir que es que los números enteros son 1, 2, 3 consecutivos, o no puedo decir es del 20, el 21 y el 22. Todo dependerá del ejercicio. Pero en esta cuestión yo voy a poner un caso súper facilito, ya, para que vean cómo se pone el primer número entero, cómo se pone al segundo, cómo se pone al tercero y cómo se pone a todos los números que ustedes deseen, ¿cierto? Como les digo, solamente es un ejemplo, voy a poner con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Solamente voy a poner un ejemplo para basarme en esto y poder sacar una ecuación. Sin embargo, dentro del examen no van a ser estos números enteros consecutivos, van a ser otros, ¿cierto? Todo dependerá de la literatura que te pongan en el ejercicio. Y referente a eso, como les decía, este número 1 yo me acabé de inventar. Yo dije que empieza el número consecutivo con 1, ¿no es cierto? Son enteros y aparte son consecutivos, sí. Pero yo me inventé que era el 1. Entonces, como yo me inventé y yo no sé cuál es este número, entonces el primer número consecutivo va a llamar X. ¿Listo? Así le van a poner. Cuando a ustedes les dicen números enteros consecutivos, el primero se llama X. Entonces, les pregunto, ¿cómo se llamará el segundo? ¿Alguien sabe cómo se llamaría el segundo? No me dirán Y. ¿Cómo se llamaría el segundo si el 2 y el 1 como que están uno al lado del otro, ¿no es cierto? Es el próximo entero. ¿Cómo se llamaría? X más 1. Eso, ¿no es cierto? X más 1, no Y, no le pongan Y.
porque se supone que aquí dentro de esta parte de aquí, del 1 al 2 yo tuve que saltarme una unidad, acá también tuve que saltarme uno, tuve que saltarme uno y tuve que saltarme uno, ¿no es cierto? Entonces es evidente de que el de acá, si yo le pongo la Y, ya la fregué, ¿no es cierto? La mega fregué porque yo podría haber puesto algo más sencillo, podría haber puesto esto, que el próximo número entero se llame X más 1, ¿cierto? ¿Por qué se llama X más 1? Porque si de arriba se saltó una unidad, entonces de acá también debería saltarse una unidad, ¿cierto? El próximo número, ¿cómo debería llamarse? Este número de acá, el tercer número entero consecutivo, ¿cómo debe llamarse? X más 2. X más 2, ¿no es cierto? Debería llamarse X más 2 porque de aquí a acá siempre va una unidad, miren, una unidad. Entonces, y el otro yo creo que ya como que asimilaron qué es lo que tiene que pasar, ¿no es cierto? El siguiente, ¿cómo debería llamarse? X más 3. X más 3, ¿no es cierto? Y así pueden calcular algunos. Obviamente yo aquí solamente les voy a poner estos 4, ¿ya? Solamente puse el X más 1, X más 2 y X más 3. Sin embargo, si un ejercicio te dicen los 5 números enteros consecutivos, entonces tendrás que utilizar el próximo, ¿no es cierto? El que va a estar acá y el que se va a llamarse X más 4. Ya todo depende de cuántos les pidan en el examen. Puede ser que te digan los 3 primeros números enteros consecutivos o 5 números consecutivos, todo depende, ¿no es cierto? Lo que yo quiero que entiendan es que cada uno de estos que separé con punto y coma se refiere a un número, ¿cierto? Este de aquí es el primer número, el de acá es del segundo, miren, cojo todo, no es que solamente le pongo el X. Este es del tercero, el X más 2, el X más 3, este es del cuarto, y el de acá sería el quinto número entero, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, me pongan algo así, me digan la suma, vamos a ponerle esta forma, de 3 números enteros consecutivos, ¿ya? Enteros consecutivos, porque si no te dicen consecutivos, entonces sí pueden ser cualquier número entero. La suma de 3 números consecutivos es 180. Ya me invento, puede ser que 3 números consecutivos no den 180, pero ahorita me estoy inventando, ¿ya? Entonces, como dice la suma, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que poner un signo de más de 3 números, ¿no es cierto? Entonces aquí va a estar un número, por acá tengo que poner otro número y por acá también debo de poner otro número, ¿no es cierto? 3 números enteros consecutivos es, ¿no es cierto? Resultan 180. ¿Ya? Entonces vamos a poner cuál es el primero. Aquí no importa si le pones el primero aquí, primero acá o el primero en la mitad, ¿ya? No hay ningún problema. Cuando es resta, ahí sí hay que tener cuidado, ¿listo? 3 números enteros constitutivos. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Entonces el primero se llama X, el segundo se llama X más 1 y el tercero se llama X más 2. Y listo, aquí está la ecuación que me va a permitir calcular cuáles son esos números, ¿no es cierto? Obviamente en este momento esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser que al momento de despejar me salgan números, yo qué sé, fraccionarios. Es solamente un ejemplo. Y ahí vamos a resolver algún ejercicio de estos. Entonces, de aquí calcularía la X y de acuerdo a la X, yo puedo decir que la X era el primer número. El siguiente número a la X le sumo 1, sería el segundo. Y si a la X le sumo 2, sería en cambio el tercero. ¿Listo? Aquí serían números enteros consecutivos. Vamos a dejarle hasta ahí por un momento. Y vamos a hablar en cambio de los otros, ¿no es cierto? Los números pares también, que se toma bastante dentro de estos exámenes. Números pares consecutivos. Porque si solamente me dijera pares, puede ser cualquier número par. Necesariamente tiene que estar esta palabrita consecutivos para poder decir que hay un tipo de relación, ¿cierto? Entonces, números pares consecutivos, igual me voy a inventar, no quiere decir que siempre sea lo que les voy a poner acá, puede ser algunos otros números más. Entonces, voy a poner el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿no es cierto? Como les dije, solamente los pongo para saber cómo se ponen los números pares. Sin embargo, dentro del examen puede haber cualquier cantidad de números, ¿cierto? Puede ser cualquier número de acá y obviamente dependerá de qué es lo que me están poniendo en la literatura del ejercicio. Aquí, para este número 2, como me acabé de inventar, entonces, de nuevo, ¿qué sucedió acá? ¿No es cierto? Miren acá que el número 1 era el que no conocía, le puse la X, entonces acá también el número 2, como no conozco, entonces esta también va a ser la X, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo le llamaría al siguiente? Entonces, yo creo que es un poquito evidente que entre cada número que me estoy saltando 2 unidades. Este es más 2, aquí es más 2, aquí también está más 2 y aquí también está más 2. Entonces, obviamente, para saltarme de aquí al siguiente número también debería sumarle más 2. Y el siguiente debería llamarse, o sea, el segundo número bueno, el segundo número par consecutivo
debe llamarse x más 2, ¿cierto? Y así puedo calcular los siguientes. Alguien si quiere calcular el siguiente, el tercero, diría, bueno, el tercer número par consecutivo debería ser x más 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de aquí para acá también saltó 2 unidades. Y si quiero calcular el siguiente, entonces seguramente ustedes ya lo entendieron, es x más 6, porque me salto 2 unidades. Y el último que acabé de poner acá, también le podría nombrar como x más 8, ¿cierto? De aquí también yo me salté 2 unidades. ¿Listo? Entonces, de nuevo, como les dije hace rato, lo que se quiere que entiendan ustedes aquí es que esto es un número. Este es otro número, ¿cierto? Todo esto en conjunto es un número. Este de acá también es un número, el de acá también es un número y el de acá también es un número, ¿cierto? Entonces ustedes pueden tomarlos de esa manera. Un ejemplo de lo que te podían poner, por ejemplo, te pueden poner la suma o también la resta, alguna cosa, ¿ya? Ahorita puse suma. La suma de dos números pares consecutivos es 280, digamos. Ya solamente me estoy inventando. Entonces sería la suma, tendría que poner un signo más, ¿no es cierto? Entonces aquí sería un más, la suma de un número más otro número, y estos deben ser pares consecutivos y tienen que ser igual a 280. Como les dije ahorita, solamente es un ejemplo, sin embargo, lo estoy poniendo acá, ¿no es cierto? Dos números pares. El primer número par es la x y el segundo número par es el x más 2. ¿Listo? Entonces ahí estaría la ecuación que correspondería a esta literatura que le estoy poniendo aquí. ¿Listo? Dentro de un libro, ¿cómo lo vas a encontrar un número par? Porque por ahí seguramente alguien va a decir, no, es que a mí el número par me dijeron diferente. En realidad sí, pero yo lo hago de esta manera para que no tengas, como se podría decir, esa duda entre cómo se pone un número par y cómo se pone un número impar. Ya les voy a decir por qué. Primero, a un número par o números pares dentro de un libro les saben llamar así. Por ejemplo, le ponen 2 veces x. Este es el número par. Y si quisiera el siguiente número par sería 2x más 2. Y si quiero el siguiente número par sería 2x más 4. Y si quiero el siguiente se llamaría 2x más 6. Y si quiero el siguiente sería 2x más 8 y así sucesivamente. Así está dentro de un libro. Pero ¿por qué no tomo esto? Porque si ustedes se fijan aquí solamente en el simple hecho de ponerle de esta manera, miren que ya tengo más números. Y acá con esta nomenclatura que les acabo de poner, en realidad ya no tengo tantos números y obviamente puedo sumar o restar o dividir o despejar más rápido. Solamente por esa cuestión utilizamos esta partecita de acá. Y también por la siguiente que ya les voy a decir. Ahorita vamos a poner números impares. Y ahí por cuestión de espacio voy a poner un poquito más arriba. Acá le voy a poner números impares. ¿Ya? Y van a ver que es exactamente lo mismo que los pares. Números impares consecutivos. O sea, me refiero que van a ser exactamente los mismos en el término de ponerles acá algebraicamente. Sin embargo, ya ustedes saben que un número par y un número impar tienen algún tipo de característica, ¿no es cierto? Impares, ¿cuáles pueden ser? El 3, el 4, el 6, y perdón, ya les puse consecutivos. El 3, el otro impar sería el 5, ¿no es cierto? Sería el 7 y sería el 9. Y puedes tener algunos otros más, ¿sí? Entonces, de nuevo, voy a ponerle así rapidito para no quitarnos mucho tiempo en esto. El primer número se llama X, de un lado para el otro lado se suma una unidad, entonces el siguiente número impar se llamaría X más 2, perdón, aquí era 2 unidades. Y el siguiente debería ser también 2 unidades y el siguiente sería 2 unidades. Entonces, si el primero se llama X, el segundo se llama X más 2, el tercero, ¿cómo debería llamarse? Si me estoy saltando 2 unidades, sería X más 4 y el siguiente también debería llamarse como X más 6. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo que dije abajo. Este número de aquí, este número de aquí, el número de aquí y el número de acá es exactamente lo mismo que dije abajo. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es la ventaja acá? De que si tú ya te sabes cómo escribir un número par, entonces al número impar también le vas a poner de la misma manera. Obviamente, dentro del ejercicio, cuando tú utilices esta nomenclatura de aquí, te están hablando de números pares, las respuestas te van a salir pares. Y en cambio, si en el ejercicio están hablando de números impares y tú pones esta nomenclatura de acá, al momento de resolver te van a dar números impares. Entonces, ¿por qué lo utilizo así? Porque es más sencillo, ¿ya? No es tan complicado. Por ejemplo, dentro de un libro, un número impar se pone así, 2x más 1. ¿Cómo se llama el siguiente número impar? 2x más 3. ¿Cómo se llama el siguiente? 2x más 5.
el siguiente se llama 2x más 7 y el siguiente se llama 2x más 9 y así puedo seguir buscando más números, ¿cierto? Entonces, en este sentido es como que trabajar con esta partecita de acá, a diferencia de trabajar con esta parte de acá, obviamente lo que está a la derecha es un poquito más complicado. Más complicado en el término de que son más números y tendrás que sumar, tendrás que multiplicar y obviamente te va a tomar un poquito más de tiempo, ¿cierto? Nada más por eso. Entonces, hasta aquí igual vamos a darles unos pequeños segundos para que terminen de asimilar esta parte que les estaba mencionando el día de hoy. Y vamos a continuar, ¿listo? Entonces, unos 30 segunditos y continuamos en cambio con la parte de ya algunos ejercicios medios prácticos que te van a ayudar a mejorar un poco en cómo tienes que poner o cómo tienes que cambiar este lenguaje coloquial a un lenguaje matemático, ¿cierto? Y bueno, por ahí también les estaré explicando un poco de lo que es un número, cuál es su siguiente y cuál es su antecesor o su anterior, que también podría tomarte dentro de un examen. ¿Listo? Entonces, unos 30 segundos y continuamos con la siguiente parte, que ya es un poquito más práctico. Listo, muchachos, entonces continuemos en cambio con un poco de ejercicios así que me van a ayudar a mejorar esta parte de los conectores. ¿Listo? Entonces, bueno, más abajito yo les voy a explicar acerca de un número, su siguiente, su antecesor, pero cuando entre en la parte de ese ejercicio. ¿Ya? En este caso voy a hacer unos ejercicios que no es que sea la gran cosa, pero sí nos va a ayudar a entender un poquito más dentro de esta parte de los conectores verbales. Por ejemplo, si me ponen esto en un ejercicio, me dicen a un número se le quita 7. Entonces, primero, lo que siempre les recomiendo es que dentro de un examen de esta parte de lo que son aptitudes y habilidades, la habilidad del estudiante es entender cómo lo que está en letras yo lo puedo pasar a números. Pero muchas veces las personas tienen complicación en esa parte, porque no lo entienden bien o no lo leen bien o tal vez en ese momento de los nervios ni siquiera entienden qué hay que poner. Entonces, en ese caso, lo que yo les recomiendo es siempre en estos tipos de ejercicios que te van a tomar de razonamiento lógico y numérico, siempre intenta leer palabra por palabra y intenta entender lo que te están diciendo. Porque si tú empiezas a resolver, ¿cierto? Y por ahí dices, no, es que dice un número X y por ahí le pones, yo qué sé, menos 7 y le pones 4 y después dice, por ahí dice alguna cosa en particular y no sabes qué poner. Eso es estar jugando. Si vamos a estar jugando, en realidad no te va a salir el ejercicio. Así hagas lo que hagas. O hay mucha gente que, yo qué sé, raya por ahí, hace cualquier cosa y después sale 4 y la respuesta 8. Entonces digo, multiplico por 2. ¿Por qué multiplicaste? No sé, pero por 2 porque así da 8. O divido por 3 porque así me da la respuesta. Esa partecita de ahí tenemos que quitar un poco porque en realidad si no hay una justificación de lo que yo estoy haciendo, en un examen voy a estar ahí prácticamente a tomar un valor y solamente reemplazar y tal vez si Diosito me ayuda, tal vez a tener la respuesta correcta. Entonces, vamos a tratar de entender, leer palabra por palabra y tratar de traducir esa palabra por palabra, ¿no es cierto? Entonces, hace rato yo les explicaba un poquito de lo que se refería a esta palabra, un número, ¿cierto? Si yo no conozco un número, si yo no sé cuál es ese número, entonces es muy probable que tú tengas que ponerle como el número X, ¿no es cierto? Porque tú no lo conoces. Se le quita, miren, aquí hay un sinónimo también de resta, se le quita 7. ¿Listo? Esto sería la ecuación, la parte algebraica de lo que está acá, ¿no es cierto? A un número se le quita 7. Como es el primero, obviamente es el más sencillito, ¿ya? Vamos acá a otra cosa también que es importante, miren. Todavía no voy a dar lectura, ¿ya? Pero les voy a decir lo siguiente. Si dentro de un examen ustedes ven una palabrita y, le ven la palabra, y yo que sé, ven una coma, ven un punto y coma, o yo que sé, ven un punto, cualquiera de estas 4 cosas que les acabo de poner acá, significa que tú tienes que pararle la ecuación y ahí se acabó una ecuación, ¿ya? No le tienes que poner nada más a lo que viviste hace rato. Por ejemplo, aquí la letra I significa ahí, espérate un ratito ahí, no le vas a poner nada más y vamos a continuar con otra ecuación. A eso se refiere, ¿listo? Si ves la coma también, si ves el punto y coma, si ves un punto, es como que te dijera el ejercicio, tienes que darle un enter y no debes ponerle nada más en esa ecuación. Eso es lo que se refiere, ¿listo? Entonces acá dice el doble de un número. Entonces seguramente ustedes esto ya lo van
lo van a poder poner el doble, ¿no es cierto?, de un número. Entonces, el doble se refiere a 2 veces, ¿ya? Entonces, cuidado que en alguna ocasión pongan dividido para 2, que está mal. Sería el doble, sería 2. D era multiplicación, un número X, ¿no es cierto? Ya, ahora miren acá, si yo le pongo así, doble de un número, y aquí está la letra I, esta ecuación o esta expresión que acabé de poner aquí se terminó, ya no hay más, ahí se queda. Y acá me dice y su cuadrado, entonces alguien dice y su cuadrado, ¿será que aquí me dice súmale su cuadrado? O acá dice réstale su cuadrado, o le dice multiplica su cuadrado. En realidad no te dice suma, resta, multiplicación, división, no te dice nada. Solamente lo que te dice es que para esta parte de acá es de esta expresión y para la otra parte obviamente será otra expresión y cada una de esas expresiones no están ligado con nada. Entonces yo le pongo un punto y coma como para separarles, ¿no es cierto? Esto es una y esto es otro. ¿Por qué les puse acá esto? Porque en realidad necesitaba explicarles esta parte de aquí, ¿no es cierto? Si ustedes ven una I, ya no pongan nada más antes de esto o no pongan nada más de acá, porque hay mucha gente que intenta unirle con algo aquí y entra en la desesperación. En la tercera parte me dice un múltiplo de 3, y esto también ya les dije hace rato, esto voy a borrar por cuestión de espacio, ¿ya? Un múltiplo de 3, les decía que siempre que vean esta palabra múltiplo significa multiplicación, ¿cierto? Múltiplo de 3 sería 3x, ¿cierto? Porque yo no sé el múltiplo de qué número me están diciendo. Yo sé que es múltiplo de 3, pero no sé de qué número. Entonces ahí estoy poniéndole un múltiplo de 3 como 3x. Acá me falta una tilde que es número. Acá sería el 20% de un número. Entonces sería 20%, recuerden palabra por palabra, 20%, 20 sobre 100, ¿cierto? De multiplicación, un número multiplicado por X o por X o yo que sé, alguna cosa que le pongas para que se refiera a un producto o una multiplicación, le puse en paréntesis, ¿ya? La quinta parte me dice, no, perdón, el ejercicio quinto, 4 veces, ¿no es cierto? Entonces esta palabrita veces hace rato ya te dije que significaba multiplicación también. Entonces sería 4 veces, tengo que multiplicar ¿a quién? A un número, ¿no es cierto? Y un número, el número se llama X, 4 veces un número, menos, que sería menos, y vamos a poner acá esta parte y les voy a dar o les voy a explicar algo que comúnmente hacen ustedes. Sus 2 tercios sería 2 dividido para 3. Y hasta aquí esto está mal. Si yo le dejo así, está mal. ¿Por qué? Porque aquí se supone que yo tengo una fracción y cuando tengo una fracción yo tengo que pensar o tengo que analizar. ¿De qué estaba hablando? O sea, 2 tercios de qué era? Del pastel, del precio de un pantalón, de un número, de qué era, ¿no es cierto? Entonces acá me dice 4 veces un número menos sus 2 tercios, ¿no es cierto? Entonces aquí pongo 2 tercios. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de ese número X. Entonces así debería poner la ecuación, 4x menos 2 tercios de la X. Ahí está bien. Comúnmente las personas se olvidan de esta X de acá y al final terminan resolviendo o haciendo un ejercicio que no está correcto, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido hay que mejorar un poco eso y recordar que siempre que te hay una fracción, debo poner algo, ¿cierto? Aquí, miren, acá también en el ejercicio anterior también sucedió lo mismo, miren, tenía una fracción y tenía que preguntarme de qué estaba hablando, ¿cierto? De un número. Obviamente aquí dentro de la literatura ya me decía, pero acá como que está un poquito más oculto, está un poquito más implícito eso, ¿no es cierto? La 6 sucede lo mismo, por ejemplo, voy a ponerle un poquito más para acá, el precio de un pantalón, ¿cierto? El precio de un pantalón no le vas a poner X, sino le vas a poner la P de pantalón. ¿Para qué? Para después, al momento de resolver la ecuación, sepas de qué estabas hablando, ¿cierto? Del pantalón porque empieza con la P. Aumentado, entonces aquí aumentado, sumado, incrementado, más en un 10%. Entonces, 10%, recuerden cómo pongo el 10%, 10 sobre 100. Pero si le dejo hasta ahí, ya la fregué, porque de nuevo tengo una fracción, ¿no es cierto? Tengo una fracción y en algunos ejercicios como que está un poquito oculto de que esta fracción de aquí está refiriéndose a algo, ¿no es cierto? Entonces aquí me dice el 10%. Como es una fracción, entonces, ¿de qué era esta fracción? Era del precio del pantalón. Entonces aquí sería por el precio del pantalón, ¿cierto? Entonces sería P más 10 sobre 100 de P. Ahí estaría bien esta ecuación y es lo que generalmente hace las personas, se olvida de la P, ¿cierto? Y después se equivoca y obviamente el ejercicio va a estar mal resuelto. El siguiente me dice, la suma de dos números impares consecutivos dan 32. Entonces, miren, la suma, ¿no es cierto? La suma, bueno, aquí sería suma nada más, está como que puesto la S de más. Sería la suma, pongo más, ¿no es cierto? ¿Cuántos números? Dos números, un número acá, otro número acá. Son impares, ya les voy a decir cómo se ponían los impares. Dan 32, es igual
a 32, ¿cierto? Entonces vamos a regresar un poquito y recordemos que los números impares, el X era el primero, el segundo era el X más 2 y el tercero el X más 4, ¿cierto? Entonces como solamente me piden los dos primeros, entonces el primero se llama X y el segundo se llama X más 2. De aquí agrupo las X, sumo la X más la X, este 2 puede pasar al otro lado, resuelvo la ecuación y ya puedo saber cuáles son esos números impares. La siguiente, la 8. Me piden lo siguiente, 3 quintos de un número menos 1. Entonces, 3 quintos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner 3 sobre 5. Y miren que aquí 3 quintos ya automáticamente debo entender de que tengo que multiplicar por algo, ¿no es cierto? Debo saber de qué está hablando. Sin embargo, en el ejercicio ya me dice de qué, ¿no es cierto? De un número, me dice. Aquí es más fácil. De un número, número X. Menos 1, entonces restado 1. ¿Listo? Ahí está puesto la expresión para lo que está acá en el ejercicio 8. Sencillito. La siguiente, vamos a poner un poquito más para acá, y me pide la suma de 3 números consecutivos. Cuando te dicen números consecutivos o te dicen números enteros consecutivos, se refieren prácticamente a lo mismo, ¿ya? Si te dicen 3 números consecutivos, se refieren también a 3 números enteros consecutivos. Dentro del examen se refieren a eso, ¿ya? En alguna otra literatura en la universidad, de ahí ya va a ser diferente, ya van a ser cualquier número, no necesariamente enteros, pueden ser decimales, pero nosotros lo vamos a tomar que siempre que te pidan, van a ser enteros. ¿Listo? Entonces aquí sería la suma, 3 números. Entonces vamos a poner aquí suma un número, acá tendría el otro y me va a faltar otra suma más, ¿no es cierto? Suma de 3 números consecutivos y como son enteros, vamos a acordarnos un poquito de cómo ponían los enteros. Hace rato les decía que los enteros eran X, X más 1, X más 2, X más 3 y todos los que ustedes necesiten, ¿no es cierto? Entonces aquí el primero sería X, el otro es de X más 1 y el otro debería llamarse X más 2. Si dicen esto igual a 90, entonces le pone 90 y después lo resuelvo, ¿no es cierto? Ahorita no lo vamos a resolver porque obviamente no estamos haciendo un ejercicio que tenga que ver con cuánto vale la X, cuánto vale el número, ¿cierto? Solamente estamos aprendiendo a cómo utilizar estos conectores verbales. El otro, un múltiplo, ¿no es cierto? Un múltiplo de 3. ¿Cómo se ponía un múltiplo de 3? 3, ¿no es cierto? X, ¿no es cierto? Un múltiplo de 3. Más su doble. Entonces sería doble de quién? Del múltiplo de 3. 2 veces el múltiplo de 3. Y ahí está resuelto esa parte de ahí. El siguiente, la suma de dos números, de 2 veces un número y su cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí, en este caso, verán, esta parte de aquí y su cuadrado me dice la suma de dos números, de 2 veces un número, perdón, y su cuadrado se refiere a que los dos se van a sumar. Esta letrita de aquí y en este caso no se refiere a que ya se termina la ecuación. En este contexto está como que dentro de la misma ecuación, ¿cierto? Entonces sería la suma, sería más 2 veces un número. Entonces sería 2 veces un número y su cuadrado. ¿Cuál es su cuadrado? X al cuadrado. Ahí está, ¿cierto? Resuelto el ejercicio. La siguiente, el producto entre un número. Entonces aquí voy a explicarles esto ya. Cuando yo digo un número, voy a ponerles por acá más o menos, que se pueda ver. Aquí sería un número. ¿Alguien me puede decir que, yo qué sé, respecto a este número, calcule su siguiente y calcule su antecesor, ¿no es cierto? O a su anterior antecesor. Entonces el número puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Puede ser que es el 5, su siguiente sería el 6 y el antecesor es 4, ¿no es cierto? Como este número me inventé, el número se llama X. ¿Cómo se llama el siguiente número a la X? Si aquí de acá le sumo una unidad. El siguiente se llama X más 1, ¿cierto? Porque miren que acá los números cogí al siguiente, le saqué o le sumé 1 y para sacar su antecesor le resté 1. Si el número se llama X, entonces el siguiente se llama X más 1 y el antecesor debería llamarse X menos 1, ¿cierto? Así deberíamos ponerle dentro de un examen. Entonces, el producto. Entonces, multiplicación, yo voy a poner 2 paréntesis para decir producto, ¿no es cierto? Entre un número, entonces, entre el número X, su siguiente. ¿Cuál es el siguiente? X más 1 y su antecesor. Entonces, hay que multiplicarle también por su antecesor. Ahí está el producto de un número, su siguiente y su antecesor. El 13, un número más la mitad de otro. Entonces, vamos a ponerle acá, un número es de X, ¿no es cierto? Más, pongo el signo más, la mitad de otro. Entonces, no me dice el mismo número, me dice otro número que no sea la X, la mitad de otro número dividido entre 2, ¿no es cierto? Y es sobre 2. La siguiente, el cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado le eleva al cuadrado de la suma de dos números. Entonces, suma dos números, el número primero X y el número segundo Y, ¿no es cierto? Porque no me dicen que el uno y el otro sean o tengan algún tipo de relación.
Entonces, igual vamos a esperar unos 30, 20 segunditos mientras ustedes asimilan esta parte de acá. Como les digo, estos ejercicios son más para practicar, ¿no es cierto? Estamos acá poniéndole un poquito de énfasis a que cómo yo utilizo un conector verbal. Sin embargo, ya más al ratito resolvemos algunos ejercicios para que vean que en realidad es plantear la ecuación y después obviamente resolver. Y estas ecuaciones no van a ser complicadas, sino más bien van a ser más sencillas. No es que este examen sea de conocimientos. Recuerden, cuando es de conocimientos, ahí te ponían la ecuación, la mega ecuación, ¿cierto? Y tienes que resolver eso. Ahora van a ser más sencillas, sin embargo, tú vas a ser el actor de poner esa ecuación. Y obviamente tienes que aprender a ponerla o interpretarle bien, porque si de acá, por ejemplo, te olvidas la X o te olvidas la P, puedes hacer cualquier cosa que al final el ejercicio no te va a salir. Va a estar ahí, resuelve, y al final no vas a tener una respuesta, ¿cierto? Los primeros 14 ejercicios estamos acá. En la siguiente también vamos a seguir tratando con estos conectores, sino que me voy a ir más rápido, ¿ya? Voy a ir viendo ahí la suma, la resta, la multiplicación, descuento, y voy a ir un poquito más rápido, ¿listo? Vamos con este primero de esta diapositiva. Me dice la suma de dos números por su conjugada. Entonces vamos a poner el producto primero. El producto, ¿no es cierto? Entonces pongo dos paréntesis, la suma de dos números. La suma de dos números X, el otro número Y, ¿no es cierto? Por su conjugada. La conjugada significa que a este signo más que estaba acá, le voy a cambiar de signo. Entonces ahora voy a multiplicarle por X menos Y. Listo, ahí está la primera. La suma de dos números por su conjugada. La segunda, perdón. La séptima parte, entonces sería séptima parte, un séptimo. Miren que ya pongo un séptimo, tengo que hablar de qué. ¿De qué estaba hablando? Del cuadrado, dice, ¿no es cierto? La séptima parte, aquí me dice del cuadrado de la suma de dos números. Suma de dos números, X, el otro número Y. Ahí está, la séptima parte del cuadrado de la suma de dos números. Miren que aquí multiplica porque tengo que saber de qué estaba hablando, de qué estaba diciendo en el ejercicio. Lo siguiente, me ponen esta parte, ¿no es cierto? La raíz cuarta del cociente de dos números. Entonces poníamos raíz, aquí me dice cuarta, no cuadrada, del cociente, recuerden cociente le ponen con una rayita, dos números, el número X y el número Y. Listo. La siguiente, la cuarta. Como ven, ahorita estoy yendo más rápido, ¿no es cierto? Porque lo asimilen más rápido de esta parte de acá. Tres veces un número. Tres veces un número. 3X. Disminuido de 10. Entonces, verán, si alguien pone así, está mal. Tres veces un número disminuido de 10. Lo que acabe de poner está mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta palabrita de aquí se refiere a que yo tengo que restarle, tengo que quitarle, tengo que disminuirle del valor de 10. Y lo que acabé de poner está al revés. Estoy quitándole al 3x del valor de 10. Entonces aquí hay que tener algo en cuidado, ¿ya? A veces te ponen así, tres veces un número disminuido en 10 o de 10. Es distinto. Aquí voy a ponerles de esta forma. Ya, recuerden que hay dos palabritas que por acá pueden interpretarse mal. Recuerden, en y de. Son dos palabritas totalmente contrarias. La una, esta es la primera que está puesto de 10, se refiere a que yo le tengo que quitarle al 10 lo que tenga acá. Y cuando digo en 10, entonces eso quiere decir que todo lo que estaba acá sí tengo que restarle 10, así como dice aquí. Entonces en este caso voy a ponerles con distintos acá colores. Cuando da la palabrita en 10, entonces estaría correcto poner esto. Tres veces un número disminuido en 10. Ahí está bien. Lo que está en rojo cuando está la palabrita en. Y si está la palabra de, aquí me dice tres veces un número disminuido de 10, entonces eso quiere decir que al 10 le tienes que quitar tres veces ese número. Entonces ahí hay que entender un poquito, ¿no es cierto? Por eso les decía, dentro de un examen de aptitud, no son las megas de ecuaciones, pero sí es la parte de entendimiento. Sí debemos entender de qué estoy sacando, a quién le estoy restando y cómo lo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces aquí bastante tener en cuidado de que la palabrita en significa sí le voy a quitar el 10 de todo lo que está antes. Y cuando me dice disminuido de 10 o disminuido del número 10, entonces del 10 hay que quitarle toda esa parte, que es totalmente distinto. La parte del ejercicio 5. Vamos a ponerle en esta parte de acá. Me pone así, 5 veces, ¿cierto? 5 veces el cubo de un número aumentado en 4, de un número aumentado en 4, ¿cierto? Ahí estaría resuelto esta partecita de aquí. Aquí, todo lo que me pusieron acá está puesto de esta forma de aquí. La 6, vamos a ver cómo me queda la 6.
la raíz cuadrada. Aquí sí, raíz cuadrada, le puedes poner el 2 o le puedes dejar así, del producto de tres números, ¿no es cierto? Producto de tres números, X, Y, Z. Sencillito. La siguiente, me pide la suma, ¿no es cierto? La suma, voy a poner la suma del cubo elevado al cubo de la mitad de un número. De la mitad de un número, ¿cierto? La mitad de un número más, aquí está el más, 5 veces otro número al cuadrado. 5 veces otro número, no el mismo número, no la X, otro número al cuadrado. Y elevado al cuadrado. ¿Listo? Si ven que aquí la literatura como que se tiende a ser un poquito más complicada, sin embargo, está puesto acá para que ustedes vayan entendiendo de qué, cómo y para qué hago esta parte de los ejercicios, ¿cierto? Te va a ayudar bastante cuando tratemos de resolver los ejercicios ya de un examen. La 8, el doble de un número. Un doble de un número, menos su cuarta parte. Menos cuarta parte sería un cuarto. Y así le dejo así, está fregado, ¿cierto? Está mal. Hasta aquí está mal si le dejo así. ¿Por qué? Porque este un cuarto es una fracción. Y yo cuando tengo una fracción debo entender de qué está hablando, ¿cierto? ¿De qué está hablando acá? Está hablando del número, ¿cierto? Sería un cuarto de multiplicado el número. Un cuarto de X, ¿cierto? Ahí estaría bien. La siguiente, años de Ana dentro de 12 años. Entonces, años de Ana no va a poner X, sino pongo años de Ana con la A. Dentro significa en un futuro, ¿no es cierto? En tiempo futuro, más 12 años. Eso serían los años de Ana dentro, en algunos años en futuro. La 10, la edad de Isabel hace 3. Entonces sería la edad de Isabel hace, significa pasado, resto, menos 3 años, ¿cierto? Esto sería una forma de poner. Igual la I de Isabel, no vamos a poner la X porque nos vamos a confundir y obviamente dentro de un examen es necesario entender o asimilar más rápido la cosa. La 11, la cuarta parte, entonces sería un cuarto, ¿cierto? La cuarta parte de un número. Entonces aquí ya me están diciendo de que estoy sacando la cuarta parte del número más su siguiente. Más, y el siguiente al número X, ¿cómo se llamaba? X más 1. Listo, ahí está puesto el otro ejercicio, ¿ya? Entonces, igual vamos a esperar unos 20 segunditos mientras ustedes asimilen esta parte de acá. Como les decía, esto está dentro de nuestra aula virtual, entonces no es necesario si, por ejemplo, por acá alguna cosa estaban copiando y dicen, esperen que no vamos a copiar. Dentro de nuestra aula virtual está todo este material y ustedes pueden utilizarlo, imprimirlo o utilizarlos para su estudio en algún otro día, ¿no es cierto? Entonces, eso chicos, esperar 20, 30 segunditos mientras terminan de resolver o terminan de asimilar esta parte que les acabé de decir y vamos a continuar, ¿ya? Con la otra sección que son, creo que me quedan unos 4 ejemplos más y empezamos a resolver algunos ejercicios que han sido tomados en los últimos exámenes de ingreso hacia la universidad. Recuerden que esta parte de los exámenes de aptitud ya se tomaba en la época del presidente Rafael Correa. En realidad con él empezaron a tomar este tipo de exámenes. Y de acuerdo a cómo han ido avanzando, ¿no es cierto? Han ido cambiando un examen de aptitud a uno de conocimientos, tal vez uno de conocimientos no tan complicado, un examen de conocimientos más elaborado y ahora de nuevo con el presidente Guillermo Lasso hemos retrocedido un poco y hemos vuelto a optar por este examen referente a lo que es la parte de aptitud, ¿no es cierto? La parte de análisis más que todo. Listo, entonces con esta parte nos vamos a ir a los siguientes ejercicios que tengo planificado. Vamos a resolver estos últimos 4 y vamos a entender algunos problemas que se han tomado en exámenes pasados. El producto, dos paréntesis, ¿no es cierto? Dos números, X, Y, ¿cierto? Ah, no, perdón, aquí me dice, no me dice suma, ¿no es cierto? Le puse como que dijera suma. El producto de dos números más la semisuma de estos. El producto de dos números, ¿cierto? Ahí está dos números. Y aquí ya le puse dos paréntesis. Vamos a ponerle así, ya. Vamos a ponerle un paréntesis la X, aunque quedó un poquito grande. Ya, el producto de dos números, así. Aunque yo quería ponerle un poquito más adentro para que no me ocupe bastante espacio. Ya, un producto de dos números más, que me dice más la semisuma de estos. Entonces, ¿qué es semisuma? Semisuma significa que tienes que sumar los dos y tienes que dividirle para dos. Eso significa semisuma. La siguiente, la cuarta parte. Entonces aquí sería la cuarta parte, ¿no es cierto? Aquí otra vez una fracción. ¿De qué está hablando? Y aquí me dice de la semidiferencia de dos números. Entonces la cuarta parte de la semidiferencia o la resta entre dos números. Ahí estaría.
La 3, el doble de un número disminuido en 15 da 49. Entonces miren aquí la palabrita en, no me dice la palabrita de hace rato, ¿no es cierto? Entonces pilas, aquí sí me dice en 15, o sea, sí, lo que está acá, sí le tengo que restar 15, no al revés. Entonces sería 2 veces un número disminuido en 15 menos 15 da, resulta, equivale a 49. Ahí está bien. La última sería el cubo, ¿cierto? Vamos a poner el cubo del triple de dos números. Triple, dos números, X, Y. ¿Listo? Entonces ahí estaría como que terminado algunos ejercicios que teníamos como para empezar a ejercitarnos en esta parte de los conectores verbales. Igual unos 10 segunditos les voy a dejar para que ustedes puedan ahí asimilar lo que estoy haciendo y Profe, después nos ¿puede vamos repetir a lanzar a hacer algún ejercicio. Sí, dime Karen, ¿qué pasó? el 3, por favor? El 3. El 3 quedaría de esta manera. Solamente acuérdense esto. O sea, hay dos palabritas que puede haber dentro de un examen. Esta palabrita en y esta palabrita de. Cuando te dicen todo lo que está antes, tienes que restarles de 50, entonces tendrías que al 50 ponerle primero y restarle todo lo que te dice. En cambio, en este ejercicio te dice el doble de un número y de ese doble tienes que disminuirle en 15 unidades. Entonces, doble de un número, a este número tengo que dividirle en 15. No sería lo mismo si alguien te dice esto, el doble de un número disminuido de 15. Del 15 tienes que disminuir lo que está antes. ¿Ya? Entonces, dos cosas totalmente distintas. ¿Ya? Ahí tendrán bastante en cuenta porque el examen sí saben hacer eso. Ponen de y en, después no sale lo mismo. O sea, queda cambiado todo. A ver, vamos a esperarles un poquito más y vamos a continuar con lo que hemos estado registrando el día de hoy. Ya, entonces vamos a lo siguiente. Ahora sí, bueno, antes de plantear la ecuación, lo que comúnmente yo les digo es que siempre, o sea, aquí está puesto como que forma de escalón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer primero, después, tercero y cuarto, ¿no es cierto? Pero sin embargo, lo que yo siempre digo es que tienes que entender bien. Si tú entiendes bien una ecuación, cómo, qué es lo que te dice, si hay que sumar, restar, multiplicar, dividir, al final el resto ya es sencillo. ¿Ya? El problema más grande es que en esta parte del análisis, en esta parte de un examen de competencias, lo que te pide es un párrafo entero y ese párrafo tú lo tienes que transformar. Y muchas personas en este párrafo entero no saben cómo quedan las ecuaciones o entre las ecuaciones se hacen un poquito de bolas ahí dentro y seguramente a veces se termina en plantear mal, ¿cierto? Y obviamente si planteas mal, la respuesta también va a estar mal. Entonces, lo que yo siempre les pido es al inicio hay que analizar, o sea, hay que leer el ejercicio, leer el enunciado, como les decía, palabra por palabra. Pero este enunciado, lo que vas a leer palabra por palabra, tiene que ser rápido. O sea, si tú ves ahí incrementado, ya le pones un más. Si le ves el doble, le pones un 2, ¿no es cierto? Ya rápido. Porque hay muchas personas que se ponen a analizar y dicen incrementado, sumado, y a la final ni siquiera plantean la ecuación. Entonces, este análisis es rápido. Transformar, en cambio, la segunda parte es una vez que tú analizas el ejercicio, en cambio, ahora tienes que transformar del lenguaje coloquial. Recuerden que el lenguaje coloquial significa el lenguaje que nosotros utilizamos comúnmente para hablar, pero este lenguaje lo tiene que estar transformado ahora ya a una ecuación, a una expresión algebraica, y obviamente esta expresión algebraica puede ser una ecuación o puede ser alguna particularidad, ¿cierto? Y la tercera, una vez que tú ya tengas la expresión y obtengas la ecuación, ¿cierto? Lo que hay que hacer es resolverla. O sea, despeja la X o despejar el sistema de ecuaciones y al final ya te vas a salir cuánto vale X y cuánto vale Y. Entonces, en ese sentido, lo más complicado yo creo que está aquí, en analizar y transformar. El resto de en la ecuación, plantear la ecuación, ya está ya como que el ejercicio resuelto porque la ecuación es complicada. Y resolver ya calculas cuánto vale X, cuánto vale y de acuerdo al ejercicio vas poniendo cuál es el resultado, ¿cierto? Entonces yo creo que la parte más complicada es en el análisis. Hay mucha gente que se hace bolas ahí, ¿ya? Vamos, en cambio, a resolver algunos ejercicios que se han propuesto dentro de los exámenes que antes se llamaban el ENES, se llamaba el Examen Nacional de Educación Superior, que medía igual aptitudes y habilidades, ¿cierto? Aptitud, habilidad, también te evaluaban competencias, destrezas, qué tan bueno eras para razonar y alguna cosa en particular, ¿cierto? Los ejercicios no son complicados,
Sin embargo, hay ejercicios también sencillos como también ejercicios bastante elaborados. Dentro de estos exámenes se consideraba que si tú hacías un ejercicio bien, por ejemplo, valía 2 puntos, pero bien del ejercicio sencillo. Ahora había otros ejercicios que eran mucho más complicados y como eran más complicados, entonces la ponderación también era más elevada. La ponderación iba, yo que sé, este ejercicio valía 20 puntos o valía 12 puntos. Entonces había 3 niveles. Había ejercicios que valían poco, había ejercicios que valían, o sea, una valoración mediana y ejercicios que en realidad sí valían bastante, o sea, valían 20 puntos. De tal manera que si, por ejemplo, dentro de un examen tú fallabas en un ejercicio y justo el un ejercicio era, yo que sé, de 20 puntos, entonces ya no era 1000, sino eran 980 puntos, solamente por equivocarte en uno. Entonces hay que tener un poquito de cuidado aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a traducirle palabra por palabra porque es necesario que ustedes vayan un poquito entendiendo esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle aquí con resaltador. Voy a poner así 4 veces, ¿ya? Voy a poner con diferente color para que incluso ustedes lo puedan asimilar. No pongamos amarillo porque al rato tengan que escribir con amarillo. A ver, vamos a poner con este color 4 veces. Acá también voy a ponerle, yo que sé, si me hablan de un número, entonces le pondré, yo que sé, con este color de aquí. 4 veces un número es igual. Entonces, vamos a ponerle con el resaltador de acá. Es igual. Y otra vez me dicen el número, ¿no es cierto? Entonces, otra vez le pongo con el mismo color y después me dice que hay que incrementarle, ¿cierto? Aumentarle, ¿cierto? En 30 unidades. ¿Listo? Entonces, seguramente no está complicado, ¿ya? Vamos a ponerle acá con este color. 4 veces, ¿no es cierto? Sería 4 veces, 4. Y veces de la multiplicación, entonces aquí tengo que multiplicar con algo, ¿cierto? Después me pide 4 veces un número, entonces el número sería número X, ¿sí? Es igual, entonces por acá vamos a poner igual, miren, con el mismo color que estoy señalando arriba, un número a la X, ¿cierto? Porque es el mismo número que me están diciendo, no me dice ningún otro número adicional, aumentado en 30, sumado 30. Listo. Entonces, ¿qué me dice? Entonces, el cuadrado de este número es. O sea, ¿cuánto vale el número elevado al cuadrado? Entonces, como les decía, estos ejercicios, las ecuaciones no son complicadas, más bien son súper sencillas. 3x es igual a 30, ¿cierto? Y acá la x es igual, esto pasa a dividir, me quedaría 10, ¿cierto? Este sería el número. Pero como te pide el cuadrado, entonces yo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, x elevado al cuadrado o 10 elevado al cuadrado, entonces la respuesta correcta sería el literal a, ¿cierto? 100. ¿Ya? Porque este número de aquí, lo que me están pidiendo es el cuadrado, no me piden el número. ¿Listo? Entonces yo seguramente hasta la parte del planteo no creo que tenga complicación. Está sencillo esta parte, ¿no es cierto? Y acá resolver esto de aquí creo que incluso es más fácil, ¿no es cierto? Referente a los otros ejercicios que hemos estado resolviendo en algún otro proceso para educación superior. Vamos al siguiente a ver con qué nos topamos. El de acá en el ejercicio 2 no es tanto de planteo de ecuaciones, sino más es un poquito de análisis, pero dentro de esta parte de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, lo que me habla es de una foca. No sé dibujar muy bien una foca, pero vamos a ponerle acá a interpretar cada una de las cosas que me dicen, ¿cierto? Una foca mide 15 centímetros de longitud, pero solamente la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner que la cabeza mide 15 centímetros. Vamos a poner aquí que esto es la cabeza de la foca, ¿cierto? Y esto de aquí tiene una medida de 15 centímetros. Solamente por ponerle, ¿ya? O sea, alguien podría incluso dibujar la foca ahí. Pero como yo no soy bueno dibujando, entonces le voy a dejar esa forma. Su cola es tan larga como la cabeza. Y bueno, acá esta partita. Su cola es tan larga como la cabeza. Y miren, acá termina con una I y acá también empezaba con una coma, ¿no es cierto? Miren que aquí termina una idea, miren. Acá hay una coma, termina una idea. Y después de la coma, su cola es tan larga como la cabeza. Es otra idea. Y aquí empieza una I. Entonces, esta idea es referente solamente a quién? A la cola. Entonces, por acá vamos a poner, también me habla del lomo, ¿no es cierto? Por ahí más abajito. Y por ahí también me van a hablar de la cola, ¿no es cierto? Voy a poner de aquí a acá es la cola. ¿Qué me dice? Que la cola es tan largo como la cabeza. Entonces, eso quiere decir que son iguales. Entonces, aquí, ¿cuánto vale la cola? Vale 15 centímetros, ¿cierto? Porque dice que es tan largo como la cabeza. Sencillito. Y mide la mitad del lomo, ¿no es cierto?
cabeza y mide la mitad del lomo. O sea, la cola, lo que se refería, ¿no es cierto? Aquí está refiriéndose a la cola. Esta cola mide la mitad del lomo. Entonces, para que la cola sea la mitad del lomo, entonces eso quiere decir que el lomo tiene que medir 2 veces, ¿no es cierto? Sería esto 30, para de tal manera que la cola sí sea la mitad, ¿cierto? No, la mitad del lomo. Y aparte también me dice, el lomo es tan largo como la cabeza y la cola juntas. Entonces el lomo tiene que ser la cabeza más la cola. 30, ¿está bien? Entonces la foca mide, entonces miren que está sencillito, no está complicado. Ya está todos los valores. ¿Cuánto debe medir? 15 más 30 más el otro 15, que al final si tú todo esto lo sumas, me da un valor de 60, ¿no es cierto? No es complicado. Al menos de este ejercicio de aquí, no tenía que ver con ecuaciones, ¿no es cierto? Solamente era un poquito de saber el doble, la mitad, o tan largo, tan corto, o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí está resuelto el ejercicio. La respuesta sería literal C. Entonces voy a esperar unos 20 segunditos. Vamos a continuar, en cambio, con el otro ejercicio. Profe, y esa parte que dice y mide la mitad del lomo, ¿a qué hace referencia? A esta parte de aquí. Recuerden que dice esto, o sea, ¿a quién está refiriéndose cuando dice mide la mitad del lomo? O sea, está hablando de la cola, ¿no es cierto? La cola es tan larga como la cabeza. Y, o sea, también la cola es la mitad, o sea, la cola es igual a la mitad del lomo. Sería el lomo entre 2. Entonces, lo que me dice en esta partecita de aquí se refiere a este valor de acá del lomo. ¿Cuánto debería ser el lomo para que la cola sea exactamente la mitad? Por eso puse 30. ¿Ya? Porque si yo pongo 30 acá, la cola en realidad sí es la mitad y concuerda con la literatura que me dice aquí. Pero más abajo incluso te dice esto también, miren. Si de aquí esta parte de la mitad no lo entendíamos, abajo también te decía esto, que el lomo es tan largo como la cola y la cabeza juntas. O sea, tanto esto como esto también tiene que ver el lomo. Y sí coincide con el valor que acabé de poner hace rato. Ya, eso se refería. Que el lomo tiene que ser el doble de la cola, o al revés, la cola tiene que ser la mitad del lomo, que es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? Aquí puedo sacar así, miren, si este 2 le paso acá, entonces diría 2 veces la cola es igual al lomo. Entonces, ¿cómo leo lo de arriba? ¿Cómo interpreto lo de arriba? Que la cola es la mitad del lomo. ¿Cómo interpreto lo de abajo? Que el lomo es 2 veces la cola. ¿Ah? Si ves, exactamente lo mismo. Es la misma ecuación, solamente la forma de decir es diferente. Doble, la mitad. Referente a qué variable estamos trabajando. Ya, profe, gracias. A ver el de acá. A ver, ahí estamos en el 2, vamos con el 3. Entonces aquí también es sencillo, ya no es complicado. Sin embargo, va a haber algunas multiplicaciones que tendremos que hacer. Vamos a poner así, una persona, bueno, compra 3 docenas de lápices, entonces voy a poner por acá lápices, ¿ya? Una persona compra lápices, también compra cuadernos. Lápices, cuadernos y también va a comprar una resma de papel, me dicen, ¿cierto? O resmas de papel. ¿Sí? En cada parte de estos, ¿cuánto tengo? 3 docenas de lápices, o sea, 3 docenas, recuerden que la docena tiene 12, como son 3, entonces serían 36 lápices. 12 cuadernos, entonces aquí sería 12 cuadernos. Y 10 resmas de papel, 10 resmas de papel. Esto sería la cantidad, ¿no es cierto? Recuerden, esta es la cantidad de cada uno de ellos que estamos comprando. Y todo esto lo compró en 62,40, ¿cierto? Entonces voy a ponerle acá, esto al momento de hacer la cuenta, me salió que todo esto tiene que salir como $62,40. ¿Ya? Ahí está puesto como que una forma de arreglar todos estos números que están puestos acá. Si cada lápiz cuesta 30 centavos, cada cuaderno $1.80, ¿cuánto debe costar la resma? Entonces, creo que es sencillo, ¿no es cierto? Miren que abajo yo tengo dinero, entonces yo tengo que sumar cuánto gasté en lápices, cuántos gasté en cuadernos y cuántos gasté en resma. ¿Cómo sé cuánto gasté? Si cada lápiz cuesta 30 centavos, compré 36, entonces no creo que sea difícil interpretar de que tengo que multiplicar para poder saber cuánto tuve que gastar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, es como cuando vas a la tienda, si te pides, yo qué sé, dos fundas de leche, y cada funda de leche cuesta 70 centavos, entonces tendrás que pagar $1.40. ¿Cómo sacaste el $1.40? Multiplicando. Acá también lo mismo. Tengo 36 lápices, ¿cuánto vale cada lápiz? Vale 30 centavos, 0,3, ¿cierto? Ahí está de los lápices.
De los cuadernos, cada cuaderno cuesta $1.80, pero compré 12. Entonces aquí sería 12 por $1.80. Y cada resma es lo que me piden, ¿cierto? El costo de cada resma. Entonces el costo de cada resma le vamos a poner con una R, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la resma, o también alguien por ahí puede decir, bueno, yo quiero hablar del valor de la X, ¿no es cierto? También le podrían poner, ¿ya? Entonces aquí deberíamos multiplicar, ¿no es cierto? A ver cuánto nos sale. Vamos a ponerle acá al lado y esto también acá al lado, ¿no es cierto? Entonces, yo podría hacer esto. Alguien puede decir, bueno, 36 por 0.3. Entonces, recuerden que 0.3 y 0.30 es lo mismo, ¿ya? Hay mucha gente que dice, no, es que 0.3 no es lo mismo que 0.30. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, ustedes pueden multiplicarlo de esta forma. Recuerden que dentro de la escuela creo que nos enseñaba de que tú le puedes quitar la coma, multiplicar tranquilamente y después recorres la coma, ¿no es cierto? También se hacía eso. Entonces sería 18, llevo 1, 9 y 1, 10, ¿no es cierto? Recorro una coma porque había una parte acá, 10,8. Sería $10,80, ¿no es cierto? Esto ya está en dólares. Listo, ven, ahí acabé de multiplicar. La otra parte también sería 12. Alguien puede decir por $1.80 o mejor, yo le digo, no, pues o sea, es $1.80, 1.8, que es lo mismo. Entonces yo puedo eliminar esta coma, ¿cierto? Y después ponerla, ¿cierto? 8 por los 16 sería acá 8 y 1,96. Esto sería 12, ¿no es cierto? Sería 6. Aquí sería 1 y aquí sería esta parte, ¿no es cierto? 21,60. 21,60, aquí le pongo y al final acá no lo puedo multiplicar, ¿no es cierto? Porque está la R. Y todos estos me deben de quedar 62,40. ¿Ya? Entonces, como yo estaba sumando todos estos gastos, entonces yo puedo poner la ecuación así. 10,8 más 21,60 más 10 veces la R es igual a 62,40. Y esta ecuación es complicada porque esto lo puedes poner acá, le puedes poner acá, restar, ¿no es cierto? 10 veces R es igual a 62,40 menos $10,80 y menos 21,60, ¿no es cierto? Aquí sería 10R, esto lo restas, ¿no es cierto? Si sumas estos dos de acá, sería 14, llevo 1, 2, y después le tengo que restar esta partecita de acá, ¿no es cierto? Aquí sería 30, porque toda esta partecita de acá me queda 32,40, ¿no es cierto? Si sumas 10,8 y 21,60, 32,40. Menos 62,40 me queda 30. Esto de aquí se va con esto de acá, y al final me quedaría $3 por cada res, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería literal D. Lo que yo les recomiendo bastante es que intenten hacerlo sin calculadora, ¿ya? Como muchas veces yo les he dicho, que intenten hacerlo sin calculadora, porque dentro de un examen, o sea, dentro del examen de ingreso a universidades, como va a ser virtual, es muy probable que obviamente muchos de ustedes tomen la calculadora y utilicen, ¿no es cierto? Porque si alguien hace con calculadora, al final lo va a sacar, no es complicado, ¿ya? Lo complicado es que, ¿qué pasa si dentro del examen, por nervios, por, yo qué sé, por alguna cuestión que ustedes tengan, empiecen, yo que sé, cogen la calculadora y empiecen a temblar, o en lugar de ponerle un lado en donde no sea visible la calculadora, le ponen enfrente de la cámara, entonces es el problema. Entonces, incluso yo siempre les digo que utilicen la cabecita para todo esto de acá, porque es una mala costumbre estar con calculadora, con calculadora, con calculadora y con calculadora. ¿Por qué? Porque al final nuestro cerebro se hace un poquito vago, se podría decir, al momento de resolver ejercicios mucho más complicados, ¿cierto? Siempre como que asimila de que siempre tengo una herramienta para utilizarla y ¿qué pasa cuando no la tengo? Tengo problemas en multiplicar. Ya, traten de hacerlo así. Si un examen ya al final, obviamente el examen te da chance de sacar la calculadora para poderlo hacer, háganlo. Pero sin embargo, yo como siempre les digo, eso háganlo cuando ya necesiten resolver un examen. Cuando necesiten resolver un ejercicio que no tenga un tiempo, que solamente lo están haciendo para practicar, practiquen multiplicando a mano. Sí, acá yo lo hice a mano porque casi un montón de veces no hago con calculadora. Vamos con otro ejercicio, ¿ya? Vamos con el de acá. Este también no está complicado, ¿ya? Los 4/5 de un número es 40. Los 4/5. 4/5 de un número multiplicado, ¿cierto? Al número X, y también la fracción, estoy hablando de la X, ¿está bien? Es 40. Miren, es sencillito. Es 40. Entonces me pide, ¿cuántos serán los 3 décimos de ese número? Los 3 décimos de ese número, ¿cuánto será? ¿Ya? Entonces, aquí la ecuación es sencillita, ¿no es cierto? No creo que tenga complicación. Incluso pueden pasar esto acá y pueden pasar esto a dividir, ¿no es cierto? O también puede decir cuarta de acá y cuarta de acá.
Ya depende de ustedes cómo lo quieren hacer. Entonces, x es igual, si esto le paso acá, me quedaría 40 por 5. Y miren que yo no multiplico, porque si multiplico se hace un número más grande. Y abajo sería el 4. ¿Sí? Miren, no multiplico. Ya multiplico cuando ya tenga todo simplificado. Cuarta es 1, cuarta es 10 y x es igual a 50, ¿no es cierto? Si tengo que la x vale 50, la respuesta no es 50, porque obviamente ni siquiera hay unas literales para eso, ¿no es cierto? Pero lo que sí tengo que interpretar es que el ejercicio me pedía los 3 décimos. Entonces sería 3 décimos de la x, ¿no es cierto? Del número. Entonces esto se va y me quedaría 15, ¿no es cierto? Ahí está, resuelto. Facilito. Como les digo, estos ejercicios estamos poniendo para que vean más o menos lo que les toman, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que, como estamos iniciando, estos son los más sencillitos. Ya más después, más al ratito, vamos a ver unos ejercicios que también valían más dentro de un examen y eran los que obviamente tenían su puntaje de 20, ¿ya? Esto creo que comúnmente valía 2 puntos y vamos a ver los otros también, ¿ya? Vamos con el de acá, con el siguiente que les acabo de poner. A ver, esperemos un ratito, ¿ya? Ahí estamos. Listo, entonces vamos con este quinto ejercicio, ¿ya? Acá me habla de 4 números, ¿ya? La suma de 4 números es 90, el segundo es el doble del primero, el tercero es el doble del segundo y el cuarto es el doble del tercero, ¿no es cierto? Incluso con las respuestas más o menos podría irme dando una idea de cuál pueden ser esos números, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me dicen que todos deben saber sumar 90, entonces yo puedo optar como para sumar todos estos de acá y que me tienen que dar 90, 90, 90, 90. Y obviamente el que no me dé eso no es respuesta correcta. Puede ser una forma, ¿ya? Pero como estamos planteando una ecuación, lo voy a hacer planteando la ecuación. Obviamente aquí yo puedo decir, al segundo es el doble, entonces veo si el segundo es el doble, o cosas en particular. O sea, sí se puede hacer así, pero como estamos planteando una ecuación, lo voy a hacer de esa manera. Entonces, 4 números. Entonces voy a poner así, ¿ya? Voy a poner como con letras, ¿ya? El número A, el número B, el número C y el número D. Listo, así lo voy a poner para no poner X, Y, Z, W. Voy a poner así. Estos 4 números al momento de sumarlos me tienen que dar 90. Hasta ahí está. Ahora, vamos con esta parte de aquí. Me dice, el segundo es el doble del primero. En esta partita. Y miren que aquí dice el segundo el doble del primero, coma. Se terminó una idea, se terminó una ecuación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando leo una ecuación así, ¿no es cierto? Y hay la manera de tratar de ver que esto se supone que es un sistema de ecuaciones. Si tú le ves un sistema de ecuaciones, sin embargo, voy a tratar de hacer lo siguiente. Me dice, el segundo es el doble del primero. Entonces, como esta palabrita aquí, ¿no es cierto? Esta variable que está acá está al final, a este le vas a tener que poner X. Esta se va a llamar X. ¿Ya? Entonces, el primero se va a llamar X. Este es el primero, ya recuerden que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y este de acá es el cuarto, ¿no es cierto? Sí, entonces el primero, como está al final de la oración, entonces el primero le pongo X. ¿Qué dice el segundo? El segundo es el doble del primero. Segundo la B, doble del primero. Pues X. Ya está la primera parte. En cambio, el después me dice, el tercero es el doble del segundo. Entonces, el tercero, acá, es el doble del segundo. El doble. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es la B, doble del segundo. Y el segundo se llama 2X. Listo. Y el cuarto es el doble del tercero. El cuarto, ¿cierto? Acá es el doble, también me decía, pues ese 2 feo. El cuarto es el doble del tercero. El cuarto es el doble. ¿Y quién es el tercero? El tercero es esto de aquí. Puedo multiplicar, ¿cierto? El tercero es 4X. Entonces, el doble del tercero, 4X. ¿Ya? Ahí tienen las ecuaciones, como les dije. Es una condición que ahorita estamos haciendo planteo de ecuaciones y lo vamos a hacer así, ¿ya? Sin embargo, no es la única forma. Hay un montón de formas para hacer esta parte de acá. Sumaría esto, más esto, más esto, más esto y me tiene que dar 90, ¿no es cierto? Entonces, si yo sumo las dos primeras, ya tendría 3X, ¿no es cierto? Si sumo las dos. Después tendría un 4X, ya tengo esta parte de acá, y después esta parte sería 8, ¿no es cierto? Al final es 8X, más la 8 veces X, y tiene que darme igual a 90. Si esto de acá lo sumo, sería 12, ¿no es cierto? 8 más 4 es 12, y 3 son 15. 15X es igual a 90. Entonces, la X tiene que ser igual a 90 sobre 15. Y 90 sobre 15 casi siempre es 6, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, el primer número es 6. Entonces, el primer número es 6.
el de aquí, ¿cierto? De ahí obviamente el resto ya debe cumplir con la condición. Si en algún caso también por acá, por ejemplo, por acá empieza con 6, entonces acá debería pararle un poquito bola a lo que estaba haciendo aquí, ¿no es cierto? Que el primero es x, el segundo es 2x, el tercero es 4x y el otro es 8 veces el primero, ¿cierto? Entonces ahí podríamos trabajar de esa forma. Entonces el primero era x, entonces obviamente tendrían que empezar con el número 6. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio para ver cómo lo resolvemos. A ver, con el de acá. Me da un ejercicio parecido a los de edades, ¿cierto? En realidad es un ejercicio de edades. ¿Listo? Entonces vamos con esta parte de acá, 6. Este va a ser el último, ¿ya? Y de ahí en la siguiente clase vamos a recibir más ejercicios de esto y nos vamos también a pasar al otro tema que es de los porcentajes. 6. La edad de Cristina es 1/3 de la edad de su padre y dentro de 16 años será la mitad. Entonces ya fregado, ¿cierto? Será la mitad, entonces la edad de Cristina es, bueno, me hablan de edades, ¿no es cierto? Cuando me hablan de edades, yo puedo poner algo así como que un poco ordenado, yo puedo tener el presente, ¿ya? De acuerdo a la literatura pueden referirse a un futuro o pueden referirse a un pasado, ¿no es cierto? Ya que me dice dentro de 16 años, entonces es el futuro. Entonces más adelante estaría dentro de 16 años. Vamos a ponerle así, ¿ya? Solamente lo pongo para que medio lo entendamos. ¿De quiénes estoy hablando? Estoy hablando de Cristina y su padre. Entonces aquí en la primera columna voy a poner Cristina. Bueno, ya me salió un poquito feo ahí esa palabra. Y acá vamos a poner el padre de Cristina, ¿no es cierto? Entonces, Cristina y el padre. Y voy a hacer un tipo de tabla, ya solamente para que se entienda mejor. Porque sí se puede plantear el ejercicio sin necesidad de hacer esta tabla. Sin embargo, para que lo entiendan mejor, voy a hacerlo así. Ya, más o menos ahí les separé, ¿cierto? Este es el presente, aquí va a estar la edad de Cristina, acá del padre, y aquí va a estar dentro de 16 años cada uno de ellos. Listo, entonces vamos a leer. Cristina, y voy a poner con un resaltador incluso para que le vean mejor, ¿ya? La edad de Cristina es 1/3 de la edad de su padre, ¿ya? Entonces, hace rato también les dije lo mismo, ¿cierto? Siempre que yo tenga esta palabrita ahí, miren que se acaba una idea, se acaba una ecuación. Entonces, y aparte de esto les decía, la variable que esté hacia el final, esto es una variable, ¿no es cierto? La edad del padre. La variable que esté hacia el final de la oración, a esta siempre le vas a poner X. Eso es lo más sencillo que podemos hacer. Entonces, yo le voy a poner al padre le voy a poner X. Como estamos hablando de la edad actual, entonces, padre tiene X. Cristina es 1/3 de la edad de su padre. Entonces, a Cristina, ¿qué le pongo? 1/3 de la de su padre. ¿Cuál es su padre? X, ¿cierto? Entonces voy a poner así, 1/3 de la edad de su padre, 1/3 de X. O alguien también podría hacer esto, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, yo no quiero que sea 1/3 de X, así medio feo. Alguien puede poner X dividido entre 3, que es lo mismo, ¿cierto? Se ve más comestible esto de acá. Y aparte de esto puede ser lo siguiente también, verán. Aparte de esto puede ser esto. Si yo no quiero que quede así X sobre 3, yo no quiero trabajar con fracciones, yo le puedo borrar este 3 de aquí y le puedo hacer que este 3 se cruce al otro lado, acá. Y al momento de dejarle así, la misma relación que está acá arriba es la misma que tengo abajo. Miren que aquí el padre tiene 3 veces la edad de Cristina. O al revés, Cristina tiene la tercera parte del padre. Es lo mismo, ¿cierto? Aquí me dice Cristina y tiene 1/3 de la edad de su padre. ¿Cómo más puedo leer esto? Que el padre es 3 veces la edad de Cristina. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Ya? Es una manera también, ¿ya? Yo no lo, muchas veces no me gusta trabajar con fracciones, por eso yo lo pongo así. Por ejemplo, pongo al padre X. Acá debería haber puesto así, X sobre 3. Pero este 3 de acá como que me estorba. Entonces yo digo, bueno, yo le voy a borrar este 3, pero si le borro el 3, le pongo acá al lado del padre. Ahí ya tienen la misma relación. Dentro de 16 años, entonces aquí dentro de 16 años, hace rato yo les decía que dentro era 16, hay que sumarle, y la de acá también dentro de 16 también hay que sumarle, ¿no es cierto? ¿Qué me dice dentro de 16? Aquí vamos a plantear la ecuación, que no es complicada.
A ver, vamos a poner control. Aquí, dentro de 16, ¿qué pasa dentro de 16? Será la mitad, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser la mitad de quién? La edad de Cristina será la mitad de su padre, ¿no es cierto? Entonces acá está implícito eso, ¿no es cierto? Que dentro de 16 años será la mitad. O sea, voy a poner así. Dentro, en palabras voy a poner para que lo entiendan. Dentro de 16 años, o sea, no está puesto ahí, pero se sobreentiende. Dentro de 16 años, la edad de Cristina será la mitad de su padre. No está puesto arriba, pero yo les pongo así para que lo entiendan, ¿ya? Dentro de 16 años, la edad de Cristina será la mitad de quién, de su padre. Entonces, la edad de Cristina es, entonces ahí me piden cuál es la variable que tengo que calcular, ¿cierto? Entonces, dentro de 16 años, ¿cuál es dentro de 16 años la edad de Cristina? X más 16. X más 16, que es la edad de Cristina, es igual a la mitad de su padre. ¿Cuál es la edad de su padre? 3x más 16 y esto dividido entre 2. Porque dice, esto es la del padre dividido entre 2 es igual a la de Cristina. Ahí está. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver esto. Le puedo pasar esto acá. Creo que esto sería 2 de x más 16 por 2 es 32. Es igual 3 de x. Y aquí me quedaría más 16, ¿no es cierto? Este 2x le puedo pasar a propósito de este lado y este 16 a propósito de este lado. Entonces, de este lado me quedaría 32 menos 16 y el otro lado me quedaría 3 de x menos 2x. Recuerden que la x no necesariamente tengo que despejar el lado izquierdo, también puedo despejar el lado derecho. 3x menos 2x de x y lo hice así para que me salga la x positiva y 32 menos 16 me queda 16, ¿cierto? Esto es x. Entonces, ¿qué me pedía? La edad de Cristina. ¿Cuál es la edad de Cristina? La edad de Cristina es x. Entonces, la edad ha sido 16 años.